Hola, ¿cómo estás? Seguimos en la primera parte del libro del Dharma. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo número 3, Diseños poco inteligentes. Vivir con intención es una de las cosas más difíciles de hacer. La mayoría de nosotros vive azarosamente más que de una forma intencional. No aplicamos de manera consciente principios de diseño a nuestra vida. Por el contrario, vivimos bajo patrones de pensamiento y comportamiento heredados, con una limitada autoconciencia. Nos olvidamos de que las cualidades que nos ennoblecen y representan lo mejor de nosotros no son casuales, sino el producto de vivir con destreza. Diseñar nuestra vida requiere de una clase especial de conciencia. Aplicamos principios de diseño en nuestras vidas todo el tiempo, aunque la mayoría de veces sin conciencia. Por ejemplo, si creemos que nuestra felicidad yace en el futuro y no en el momento presente, esa creencia es un principio de diseño poderoso en nuestra vida que moldea nuestro mundo. Si batallamos contra el tiempo desde la mañana hasta la noche y parece que nunca nos alcanza, nuestra relación hostil con el tiempo es un principio de diseño. Si medimos lo que valemos a través de la aprobación de otros o por cuánto poseemos o lo que podemos hacer, otra vez estamos aplicando un principio de diseño particular en nuestra vida. Estos principios de diseño le dan forma a nuestro mundo. Nuestra percepción del mundo ahora mismo es el resultado del nido de principios de diseño que nos hemos acostumbrado a aplicar durante muchos años. La mayoría de nosotros no hemos elegido deliberadamente los principios de diseño que aplicamos cada día. Nos son tan cercanos y familiares que somos totalmente inconscientes de ellos. En consecuencia, estos patrones de pensamiento y comportamiento son más como principios predeterminados que principios de diseño, aunque independientemente de que los apliquemos por defecto o por diseño, conllevan la misma potencia creativa y le dan forma a nuestro mundo. La única manera de deshacer un diseño de algún hábito negativo es desarrollando un hábito positivo que lo contrarreste. Si empezamos a aplicar principios de diseño óptimos en nuestra vida, podemos rediseñar nuestro mundo, transformándolo en nuestro espacio óptimo. Cuando elegimos de manera consciente nuestros principios de diseño, nos involucramos en el arte de vivir conscientemente o vivir con intención. Aprendiendo de un diseño pobre. Somos libres de elegir nuestros propios principios de diseño. Algunos diseños conducen hacia el miedo y la ansiedad, son perjudiciales y le restan poder a la vida, a la vez que generan estancamiento y sufrimiento. Otros principios de diseño mejoran la calidad de vida y son sostenibles, revitalizan nuestro mundo, crean un espacio que relaja, inspira, nos despierta, conforta y cura. Podemos conocer la calidad de un principio de diseño por los resultados que produce. Veremos brevemente algunos ejemplos de diseños pobres. Estos son principios de diseño que obran contra nosotros, nos atraen hacia maneras de vivir disfuncionales. En la India, los diseños pobres en la vida fueron conocidos como ignorancia o insensatez. Al entender la locura o lo que nos conduce a la aflicción, podemos entender mejor el Dharma o lo que nos conduce al florecimiento humano. Examinaremos 6 ejemplos de diseños pobres que he escogido porque son especialmente comunes hoy en día. Número 1. Perdernos en la búsqueda interminable de lo mundanamente valioso. Por lo general, cuando la gente habla o hace algo, están tratando de enfatizar algo. Si escuchamos y observamos con detenimiento, usualmente debajo de todo eso el punto es: yo valgo algo, soy adorable. Todos los días, innumerables personas evalúan su propio valor. Trabajan extremadamente duro para estar a la altura del criterio del valor de la sociedad. Muy pocos son inmunes a esta lucha. Encontramos maneras de inflar nuestro sentido de valor, pero después experimentamos menosprecio. Nuestro sentido de valor inevitablemente permanece frágil y bajo continua amenaza. Esto se debe a que ninguna situación es permanente o segura por siempre. Los logros se olvidan con rapidez y tienen que ser renovados continuamente. La apariencia se desvanece, los negocios y las inversiones fracasan y las habilidades decaen o se vuelven obsoletas. El reconocimiento y la apreciación son inconstantes, se pierden fácilmente. De este modo, nuestra autoestima está sujeta a una continua intemperie y erosión. En tanto nuestro sentido de valor dependa de algo que no está completamente bajo nuestro control, vamos a tener un gran miedo de eso.
Nuestro sentido de valor nunca está seguro, y de este modo las inseguridades nos angustian. Cuando derivamos nuestra identidad de algo que es inconstante, el resultado es miedo. La autoestima es una idea bastante reciente que se consolidó en los 80 en California. El término fue acuñado por el psicólogo estadounidense William James en 1890. A la mayoría de las personas se les enseña a pensar en la autoestima como algo positivo. Algunos incluso creen que es esencial para el éxito, pero los rishis de la India fueron capaces de visualizar el error en derivar nuestro sentido de valor del juego de las formas de este mundo. Si estamos tratando de incrementar nuestro sentido de valor, significa que en este preciso momento nos consideramos deficientes. La búsqueda de autovaloración es por eso el tapón de un vacío interior y la evidencia de un diseño pobre. Mucho mejor que la autoestima es la aceptación incondicional de uno mismo y de los demás. Hoy en día, esto está respaldado por psicólogos como Albert Ellis, quien ofrece quizás la crítica más contundente al concepto de autoestima. Clasificar y evaluar comportamientos y características es útil e incluso necesario, pero catalogar y evaluar el completo ser de los seres humanos, argumenta Ellis, es irracional, poco ético, absolutista y destructivo. De manera similar, Roy Baumeister, de la Universidad del Estado de Florida, en Tallahassee, apunta a la evidencia acumulada de que, en vez de alimentar el ego de los niños, deberíamos de fomentar su autodisciplina. La autoestima no es lo mismo que la autoconfianza o una actitud de sí puedo, donde creemos que somos capaces de alcanzar algo. No es lo mismo que confiar en nosotros mismos. Existe una diferencia entre pensar, por ejemplo, yo soy mejor que la mayoría de las otras personas en esta compañía, y yo puedo lograr los objetivos de mi negocio si me esfuerzo. La autoconfianza es útil, pero el juego de la autoestima al final es perjudicial. Es cuando buscamos nuestra propia valía en el contenido del campo de nuestra percepción. Es como una monarca buscando su sentido de valía, su identidad, en su propio reino. ¿Cómo es posible gobernar bien si continuamente nos buscamos a nosotros mismos en aquello que se supone debemos estar gobernando? Nuestra constante búsqueda de valía es uno de los más grandes obstáculos para ser capaces de crear nuestro mundo. Nos hace llevar una vida humana pequeña, atándonos con miedo a lo ordinario. En ese día decisivo, cuando empezamos a juzgar nuestro propio valor y el de los otros, dejamos caer sobre nuestro mundo una maldición, la maldición de la ansiedad. Atrapados en el juego de la autoestima, comenzamos a desarrollar el hábito de medirnos con otros y elevarnos nuestras propias expectativas a niveles cada vez más altos. Tan pronto como podemos mudarnos a un vecindario más caro, empezamos a compararnos con nuestros nuevos y más acaudalados vecinos. Sentimos que no damos la talla a su lado. Ahora tenemos que trabajar aún más duro y tomar mayores riesgos, los cuales nos conducen a niveles más elevados de estrés. La vida se vuelve una ardua lucha, marcada por la ansiedad y la perpetua insatisfacción. Nuestras vidas se tornan extremadamente duras, abrumadas por una obligación de probarnos a nosotros mismos y por una ineluctable necesidad de encontrar razones para amarnos y aceptarnos. El juego de la autoestima nos provoca sentir vergüenza o el sentimiento de que lo que somos no es suficiente. Anhelamos aceptación, aprobación, apreciación y aplauso. De hecho, absolutamente nada tiene valor en nuestro mundo hasta que se lo otorgamos. Las opiniones y creencias de otros tienen poder sobre nosotros solamente cuando decidimos creer en ellas, cuando las asimilamos dentro de nuestro mundo. Nosotros, el yo, somos el origen de todo lo que tiene valor en nuestro mundo y trascendemos la valía mundana. Ningún valor terrenal puede ser puesto sobre nosotros. Con frecuencia hablamos de la importancia de ser centrados o tener los pies en la tierra. ¿Qué es lo que significa esto realmente? Significa encontrar un lugar más allá de las atribuciones y medidas de valor, más allá de las variables opiniones y juicios humanos. Encontrar nuestro centro significa encontrar el yo sagrado, sin cargas e inamovible, antes de que empiece a buscar su propio valor en el mundo temporal de los objetos y eventos. En la India, el primer deber de un monarca era encontrar el lugar de su propio centro. Sin encontrar ese centro, un regente estaba sujeto a vacilar entre el triunfo y la desesperación, el orgullo y la vergüenza. Emplearía todos los recursos de su reino simplemente para preservar y fortalecer su propio sentido de valía.
Para generar autoestima, algunas personas se repiten a sí mismas afirmaciones positivas. Otras se visualizan rodeadas por personas que les están dando palmadas en la espalda, estrechando su mano o de pie aplaudiéndolas. Todas estas técnicas mantienen a las personas dentro de la misma mentalidad, paradigma de la autoestima. En realidad simplemente reafirman ese paradigma. Ya sea que alguien tenga alta o baja autoestima, básicamente se encuentra atrapado en un paradigma que lo mantiene en un segundo plano. Esto ocurre porque equivocadamente le están asignando un valor material al ser, el origen viviente de la valía. Dar un paso más allá de la autoestima es liberarnos completamente de la comparación. Cuando hacemos esto, creamos un espacio perfecto para nuestra propia naturaleza única y el potencial para manifestarla. Número 2. Tomar nuestra historia demasiado en serio. Cada uno de nosotros es un narrador. Nuestra historia es nuestra vida. No podemos evitar elaborar lo que el psicólogo Dan McAdams describe como una historia que evoluciona integrando un pasado reconstruido, un presente percibido y un futuro anticipado dentro de un mito de vida coherente y vitalizante. No solo somos el autor de nuestra historia, sino también el personaje principal dentro de ella. Cargamos con esta historia a donde sea que vayamos. Nunca podemos escapar de ella. Nuestra historia es el libreto desde el que se despliega nuestra vida. Gran parte de nuestra historia es heredada. Desde una edad temprana se nos dice cómo debemos de ser, cómo debemos de comportarnos, qué desear y esperar y qué temer. Internalizamos estas ideas sin pensar y sin sentido crítico y las introducimos en nuestra historia. Llegamos a creer que somos lo que vestimos, lo que manejamos, lo que miramos y dónde lo miramos. Trabajamos arduamente para mantener las apariencias y tratamos de vivir a la altura de tanta presión y expectativas. Poco a poco, imperceptiblemente, construimos las paredes de nuestro propio encierro. Al vivir cada uno su propia historia personal, al final simplemente interactuamos con las proyecciones de los demás. Visualizamos a los demás a través de los lentes de nuestra propia historia y nuestras historias pueden chocar y colisionar. Si comenzamos a alterar nuestra historia, o si nos movemos fuera de ella, también esto afecta las historias de otras personas, creando pequeñas olas de alteraciones en sus mundos. La historia que creamos para nosotros mismos no es más que eso, una historia. El problema surge cuando olvidamos esto y empezamos a tomar nuestra historia con la mayor seriedad. Somos artistas que nos hemos enamorado tanto de nuestra propia creación que nos hemos perdido dentro de nuestro propio arte. Nos quedamos tan absortos en nuestra historia que perdemos visión de nuestra propia existencia fuera de ella. Como resultado, nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio y nuestras diminutas vidas humanas de pronto adquieren un enorme significado. Es un extraño absurdo de la vida llegar a creer realmente en nuestra propia historia. Cuando el personaje principal entra en conflicto o fracasa, estamos ansiosos, estresados y abatidos. Cuando el personaje principal triunfa, temporalmente sentimos júbilo. Tenemos una inversión de por vida en nuestra historia y en el personaje principal con quien nos identificamos. El problema de tomar tan en serio nuestra historia es que no solo limita la manera en que observamos, sino que gobierna cada uno de nuestros pasos. Al creernos nuestra propia narrativa tan incondicionalmente y sin pensar, entregamos nuestra libertad interna. Entre más creemos nuestra historia, más somos sus prisioneros. Nuestra narración puede obligarnos a hacer las cosas más extrañas. Solo necesitamos mirar la vida de aquellos a nuestro alrededor y todo el dramatismo que allí se desarrolla. Tomar nuestra historia tan en serio y buscar nuestra identidad dentro de ella es un ejemplo de diseño pobre. Conduce al miedo, la lamentación y la confusión. El miedo es la miseria respecto a cómo nuestra historia pueda desarrollarse en el futuro. La lamentación es la miseria sobre cómo nuestra historia ya se ha desarrollado. Y la confusión es la miseria relativa a la manera en que estamos siendo engañados por nuestra propia historia ahora mismo, en el momento actual. Olvidamos que el personaje principal en nuestra historia es ficticio. Nació por medio de la mente. Los textos ancestrales de la India se refieren al ser ficticio como Ahankara, que significa literalmente en sánscrito el yo fabricado. Mayormente vivimos a partir de este ser ficticio. Nosotros, el poderoso narrador, permanecemos sin descubrir.
Cuando nos volvemos víctimas de nuestra propia historia, le damos la espalda a nuestro potencial. Nos convertimos en nuestro peor enemigo, lo que los rishis llaman un asesino del ser. Empezamos a llevar pequeñas vidas en ansiedad, atrapados en nuestras historias. Experimentamos un mundo de carencia con pocas posibilidades. Nuestra vida es marcada por una lucha y un esfuerzo constantes. Vivir puede parecer más una carga que un privilegio, por lo que constantemente buscamos alguna forma de escape de nuestras vidas. Todos tenemos que tener una historia o narración, pues así es como le damos sentido al mundo. Pero cuando nos la tomamos tan en serio que nos olvidamos de que tan solo es una narración, esto conduce hacia la limitación y el sufrimiento. El hechizo ilusorio de la narración se revela en nuestro comportamiento, se muestra a sí mismo en la manera en que vivimos. Siempre que nos encontramos sobrecogidos por la ansiedad, la ira, los celos, la frustración, el resentimiento, la insatisfacción o la desesperación, esto indica que nos hemos perdido dentro de nuestra historia. Hemos sido tragados por el mundo ilusorio de un mito autocreado. En la India antigua, el gran poder que nuestra narración tiene sobre nosotros era conocido como ilusión. La palabra sánscrita para ilusión, maya, significa eso no. Como veremos más adelante, cuando invocamos el Dharma, nos liberamos de la esclavitud de este mito. La ilusión de que nuestra historia es real nos hace vivir en un sueño febril. El Dharma trata sobre recuperar la autoría de este texto. El liberarnos de nuestro texto crea una libertad interior instantánea. Aprender a escribir el texto de nuestra vida de forma consciente y dirigir la forma en que se despliega es una habilidad tremenda, suficiente para transformar nuestro mundo. Número 3. Perseguir ciegamente una idea de éxito que no es nuestra. Nuestra historia puede hacer que nuestra vida sea dolorosamente sofocante. Hay una gran cantidad de cosas con las que tenemos que cumplir. Nuestra familia y amigos, como también los medios y la industria publicitaria nos dicen qué es lo que significa ser exitoso. Con demasiada frecuencia nos encontramos aceptando un sueño que no nos pertenece y que no corresponde con quienes somos. Pueda que permitamos que esa idea dirija todo el curso de nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene un conjunto único de dones y una contribución particular que hacer en el mundo. Nuestro don puede ser una capacidad inusual para inspirar a otros, una habilidad para cambiar la manera de pensar de las personas, o la devoción de nutrir a un estudiante o a un niño. Si estamos continuamente tratando de ajustarnos a las expectativas de otros, nunca nos damos la oportunidad de manifestar quienes estamos destinados a ser. Tendemos a juzgar algunos dones de cierto modo superiores a otros. Estamos en lo correcto. El mejor de todos los dones, por lo menos para nosotros, es el que ya tenemos. En la naturaleza, un roble produce bellotas, no trata de producir lirios, es perfectamente feliz siendo un roble. Como un roble expresa su propia perfección de manera perfecta, no se esfuerza por pretender ser otra cosa, es completo tal cual es, si tan solo pudiéramos ser así. Una de las cosas extrañas sobre la vida es que no importa qué tanto tratamos, permanecemos incompletos e insatisfechos hasta que podemos ser perfectamente nosotros mismos. Cuando nos expresamos sin reservas y ya no nos avergonzamos de quienes somos, nos volvemos hermosos, no solo para nuestros ojos, sino para los ojos de todos a nuestro alrededor. Al manifestar nuestro propósito, le añadimos belleza al universo. Cuando ignoramos la semilla de potencial dentro de nosotros y tratamos de volvernos alguien que no somos, nos sentimos frustrados e insatisfechos. Podemos pasarnos años cumpliendo con todos los criterios de la idea de éxito de hoy en día, pero si no estamos manifestando nuestros dones naturales, nunca seremos hermosos. Tantos de nosotros estamos ansiosos por despertar al gigante que llevamos dentro, pero ¿qué pasa si allí no hay un gigante dormido? ¿Qué tal si es una rosa perfecta, una sirena o un rey? Puede que no necesariamente haya un multimillonario dentro de cada uno de nosotros, sino algo infinitamente más fascinante y hermoso, si tan solo pudiéramos descubrirlo. La idea de que necesitamos volvernos algo o encajar en un molde particular porque si no somos un donadie es muy coercitiva. La superposición subyacente es que todas las personas inherentemente no valen nada, hasta que de alguna manera se elevan por encima de los demás y los superan. Esta ideología hace que las personas nieguen quiénes son con demasiada frecuencia. ¿Cuánta paz le ofreceríamos al mundo si simplemente pudiéramos ser, más que tratar de ser alguien?
Las enfermeras que brindan cuidados paliativos a pacientes moribundos aprenden muchísimo sobre las cosas importantes en la vida. Cuando la enfermera de tiempo completo, Bronnie Ware, les preguntó a los pacientes moribundos si se arrepentían de algo o si harían algo diferente, la respuesta número 1 fue: desearía haber tenido el coraje para vivir la vida fiel a mí mismo, no la vida que otros esperaban de mí. Cuando encaramos nuestra propia mortalidad, lo que más claramente resalta es siempre la calidad de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Número 4. Esperar continuamente a que nuestra vida empiece. Muchos de nosotros creemos que nuestra felicidad yace en algún lugar en el futuro y no en el momento presente. Tenemos el hábito de trabajar hacia la felicidad en vez de permitirnos la posibilidad de ser felices ahora mismo. Esa manera de vivir moldea nuestro mundo y es otro ejemplo primordial de un diseño pobre. Nos pasamos la mayor parte de nuestra vida posponiendo la vida. Estamos tan ocupados preparándonos para vivir que apenas nos queda tiempo para vivir. Trabajamos sin descanso y sufrimos muchas inconveniencias y humillaciones para conseguir un conjunto de sueños que imaginamos nos van a hacer felices. Estos sueños, creemos muy frecuentemente, yacen a la vuelta de la esquina, bastante fáciles de asir, pero al perseguir el horizonte, todo lo que nos encontramos es más horizonte. Como resultado, nuestro mundo se pinta con una insatisfacción o descontento perpetuo, incluso en medio de gran abundancia. No podemos encontrar felicidad ni siquiera en aquello por lo que hemos trabajado tan duro para adquirir. Así lo señala la columnista de Boston Globe, Ellen Goodman. Es normal vestirse con ropa que compras para el trabajo, manejar a través del tráfico con un auto que todavía estás pagando, para llegar al trabajo que necesitas para poder pagar la ropa, el auto y la casa que dejas vacía todo el día con el fin de permitirte vivir en ella. Si la vida que vale la pena vivir existe para nosotros en algún lugar en el futuro, esto implica que nuestra vida en este momento no es lo suficientemente buena. Este modo de ver las cosas se vuelve un hábito. En otras palabras, desarrollamos un hábito de mirar la vida como algo deficiente. Esto, entonces, es lo que estamos obligados a experimentar en cualquier futuro que emerja para nosotros en el presente. Nos habituamos a un mundo caracterizado por la carencia o el vacío. Ninguna circunstancia externa borrará ese hábito nuestro. Nuestro futuro nunca será algo mejor a la manera en que estamos acostumbrados a crear nuestro presente. La forma en que acostumbramos a percibir el presente ahora mismo es la misma en que lo percibimos en el futuro. Como veremos más adelante, cuando invocamos el Dharma en nuestra vida, estamos completamente presentes en esta mientras se desarrolla. Somos capaces de experimentar toda la profundidad del momento presente. Número 5. Vivir en constante oposición al tiempo. En el mundo de hoy, controlado por el tiempo y obsesionado con el reloj, parece que nunca tenemos suficiente tiempo. Estamos preocupados por ir atrasados y anhelamos estar a tiempo, o mejor aún, antes de tiempo. Hablamos de ganarle al reloj y de una carrera contra el tiempo. En pocas palabras, vivimos contra el tiempo. De hecho, parece que este se ha vuelto nuestro peor enemigo. Hablamos sobre el caso de James Henry Payne, el vagabundo millonario. Bien podemos considerar los hábitos peculiares de James como señal de un desorden mental. Lo que hizo James en relación con el dinero, muchos de nosotros lo hacemos con el tiempo. Después de todo, incluso decimos que el tiempo es dinero. Los Estados Unidos y el Reino Unido se encuentran entre las naciones más pobres en el mundo, porque sus poblaciones son pobres de tiempo. Tenemos lo que podríamos llamar un trastorno por déficit de tiempo, o TDT. Hemos ideado maneras ingeniosas de hacer las cosas más rápido, pero tenemos menos tiempo que nunca. Decidimos que el tiempo es dinero, pero es algo infinitamente más valioso que eso. El tiempo es vida. Vivir en constante oposición al tiempo es vivir en constante oposición a la vida. Qué extraño entonces que debemos de elegir adoptar un enfoque por el cual no estamos del mismo lado que la vida, sino que trabajamos en contra de ella. Lo opuesto a la vida es la muerte. Es por eso que trabajar en oposición a la vida es adoptar un enfoque orientado a la muerte. Nuestra actitud frente al tiempo juega un gran papel en formar nuestro mundo perceptual. Es una de las características más importantes de la arquitectura subyacente de nuestro mundo. Alguien que vive de acuerdo con el Dharma entra en un compromiso vital con la vida y, al hacerlo, no considera el tiempo como un adversario, sino como su mayor aliado. Número 6.
creer que podemos salir bien librados de lo que nadie ve. Incluso en una fecha tan lejana como 500 años atrás, Nicolás Maquiavelo señaló astutamente que la gran mayoría de la humanidad queda satisfecha con las apariencias como si fueran realidades, y que es influenciada más por las cosas que parecen que por las que son. Cuando descubrimos esto sobre la gente, podemos vernos tentados a escondernos detrás de las apariencias. Puede que también empecemos a creer, como muchos lo hacen, que nos es posible salir bien librados de cosas como el engaño, la traición, la manipulación, la difamación, la hipocresía, siempre y cuando no nos descubran, pero en realidad no nos escabullimos de nada. Siempre nos vemos afectados por lo que hacemos. El fin nunca justifica los medios, porque los medios que usamos crean nuestro mundo perceptual y forman la arquitectura del mundo que habitamos. La creencia de que lo que hacemos no puede tener consecuencias es nuestro último ejemplo de un diseño pobre. Viviendo de acuerdo con el Dharma, empezamos a ver que todo lo que hacemos tiene una potencia creativa. Estamos tan acostumbrados a dirigir nuestra percepción hacia afuera que no vemos la arquitectura escondida que estamos construyendo debajo del juego de las formas en nuestra vida. La pelea por nuestra libertad interior. Imagina vivir con todos estos 6 hábitos durante toda tu vida. Cuando adoptamos ciegamente hábitos que nos dañan, estos restringen nuestra libertad interior y nos controlan. No nos damos cuenta de cuánta autolimitación acumulamos en nuestras personalidades. Estos patrones que se osifican con el tiempo son muy difíciles de deshacer. La libertad interior es la habilidad de ver y alterar nuestros hábitos de diseño. Esta habilidad nos trae amplitud y posibilidades a nuestro mundo. Nos permite vivir en un mundo ampliado de opciones. Nuestra libertad externa es un brillo que con demasiada frecuencia esconde una vida interna poco satisfactoria. Estamos aprisionados en medio de todas nuestras opciones. Permanecemos ansiosos e insatisfechos en medio de nuestras comodidades y confort. Podemos sentir nuestra falta de libertad interior. La vida se ha vuelto para muchos un asunto insulso, lleno de luchas mentales. Como lo dijo D.H. Lawrence, hemos enterrado tanto de la delicada magia de la vida. Por alguna razón, muchos de nosotros hemos perdido de vista la belleza y la vitalidad de la vida. Es como si hubiéramos enterrado a la vida misma, la cosa más preciosa que existe. Nos hemos alienado del flujo dinámico y vibrante de la vida. A pesar de nuestra libertad externa sin precedentes, la mayoría de nosotros nos sentimos atrapados en una vida muy pequeña. Anhelamos amplitud, vitalidad y renovación. Debido a que tenemos cierto poder de elección en nuestra libertad externa y el hábito de dirigir nuestra atención hacia afuera, falsamente creemos que somos libres. Esto crea un peligro. Como lo señaló famosamente Goethe, nadie está más irremediablemente esclavizado que aquel que falsamente cree que es libre. No hay mejor manera de suprimir nuestro propio poder y potencial que creer en las limitaciones que les asignamos. Hoy en día, la libertad interna es más importante que nunca, puesto que existe una continua presión silenciosa sobre ella desde todos lados, especialmente por medio de los implacables ataques de los medios de comunicación y la publicidad. Eric Fromm explica: el capitalismo moderno necesita de hombres que cooperen sin contratiempos y en grandes números, que deseen consumir cada vez más y cuyos gustos se estandaricen y puedan ser fácilmente influenciados y predecibles. Necesita de hombres que se sientan libres e independientes, sin estar sometidos a ninguna autoridad o principio o conciencia, y, sin embargo, dispuestos a recibir órdenes, hacer lo que se espere de ellos, encajar dentro de la maquinaria social sin ficción, que puedan ser guiados sin el uso de la fuerza, dirigidos sin líderes, impulsados sin metas. Similarmente, Noam Chomsky advierte en las palabras finales de uno de sus libros: para aquellos que buscan obstinadamente la libertad, no puede haber tarea más urgente que llegar a comprender el mecanismo y las prácticas del adoctrinamiento. Estos son fáciles de percibir en sociedades totalitarias, mucho menos así en el sistema de lavado de cerebro bajo el nombre de libertad, al cual estamos sometidos,
y al que con demasiada frecuencia servimos como instrumentos voluntarios o involuntarios. Nuestra libertad interior está bajo completo asedio, pero nosotros estamos dormidos ante esta situación. Estamos tan acostumbrados a dirigir nuestra atención hacia afuera en el mundo de los objetos y los eventos que por lo general no somos conscientes del vasto territorio que ya se nos ha arrebatado. Estamos tan enfocados en tener que hemos perdido de vista lo que significa ser. Como resultado, hemos renunciado al recurso más valioso que existe. No es el petróleo ni el oro, sino nuestra libertad interior, la habilidad de escoger nuestros propios principios de diseño, diseñando una vida plena. Un tigre en la jungla es una criatura elegante, majestuosa y poderosa, un espectáculo que te roba el aliento. Llama la atención. Cuando este mismo animal está aprisionado durante mucho tiempo, su espíritu libre y salvaje queda subyugado. Enjaulado en un zoológico, el animal cautivo empieza a desarrollar extraños patrones de conducta. Sus ojos se vuelven vidriosos, camina constantemente de arriba a abajo. Los humanos somos también así. En nuestro estado libre y sin restricciones somos seres de inmenso poder, pero cuando estamos aprisionados en un mundo perceptual orientado hacia la muerte, un mundo lleno de ansiedad, inquietud, insatisfacción y otras fuerzas tóxicas, empezamos a adoptar patrones extraños de comportamiento, caemos en hábitos autodestructivos. Nuestro universo físico se ajusta a ciertas leyes, tales como la ley de la gravedad y las leyes de la termodinámica, pero nuestro mundo perceptual también tiene leyes. Llamamos a estas leyes hábitos, y estos determinan qué tipo de mundo habitamos. Si cambiamos nuestros hábitos, cambiamos nuestro mundo. Aplicando conscientemente los principios de diseño en nuestra vida, podemos crear un mundo perceptual que nos sustente. Los buenos principios de diseño serán dirigidos no al juego de las formas en el campo de la percepción, sino a la facultad de percepción en sí misma. Estos alterarán la arquitectura escondida de nuestro mundo, modificando los mecanismos internos que le dan forma, tales como nuestras actitudes, deseos, dirección de atención, creencias, relación con el tiempo y sentido de identidad. Buscarán alterar nuestro mundo perceptual, no al nivel del efecto, sino del origen. La calidad de los principios de diseño que apliquemos ahora mismo determina la calidad de nuestra vida hoy. Los buenos principios de diseño despiertan todo nuestro potencial y traen felicidad a nuestro mundo. Todos nosotros, sin excepción, buscamos felicidad en la vida. Como remarcó Robert Louis Stevenson, no existe un deber que subestimemos tanto como el deber de ser felices. Por supuesto, por felicidad no me estoy refiriendo a una especie de radiante y boba alegría. Me refiero al libre florecimiento de nuestras facultades. Si definimos la felicidad de esta manera, como lo hizo el antiguo filósofo griego Aristóteles, entonces el objetivo de las enseñanzas del Dharma es ayudarnos a cumplir nuestro deber más importante de todos, nuestro deber de felicidad. Para ayudarnos a invocar el Dharma, los rishis elaboraron un código del Dharma, el conjunto de principios que operan como leyes universales. El código del Dharma tiene sus orígenes en los Vedas, los textos más antiguos sobre la Tierra, que se encuentran en uso continuo. En el siguiente capítulo dirigiremos nuestra atención al código del Dharma. Y bueno, hemos concluido el capítulo número 3. Por favor, dime qué te pareció este capítulo, si te resuena la información de este libro. Te invito a quedarte conmigo para escuchar el capítulo número 4, el código del Dharma. Que tengas un gran día y, más importante aún, que tengas una gran vida. Nos vemos la próxima. Bye.